Hola, soy Selena Rose y en este canal hablamos sobre cine, literatura, videojuegos y las historias detrás de los mitos más oscuros que conocemos. Y hoy vamos a hablar sobre cómo nació el vampiro en la literatura. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nació el vampiro en la literatura? La respuesta no empieza con Drácula, sino mucho antes. En distintas culturas antiguas ya existían criaturas que regresaban de la muerte para alimentarse de los vivos. En Grecia estaban los bricólacas, en Roma los strigoi, en la mitología mesopotámica figuras como los Lilitu, en Filipinas el Ashuang y en la tradición hindú los Vetala, espíritus que habitan cadáveres y consumen la energía vital. No eran el vampiro elegante que conocemos hoy, pero ya representaban algo esencial: el miedo al muerto que regresa, el temor a perder la energía y también a lo que acecha mientras dormimos. El vampiro literario comienza a tomar forma en el siglo XVIII en el sureste de Europa. En esa época circularon informes sobre supuestos casos de vampirismo en regiones como Serbia y Valaquia, tales como los de Jure Grando o historias como las de Vlad Tepes y Elizabeth Bathory, que alimentaron la leyenda del vampiro. La tradición oral comenzó a convertirse en texto, y así uno de los primeros antecedentes literarios es el poema alemán Der Vampir de Heinrich August Oxendelfer en 1748. Hasta ese momento el vampiro era simple, un cadáver revivido, sin romanticismo, sin sofisticación y sin seducción, solo una criatura que regresaba para alimentarse de sangre. Pero en 1819 todo cambia. Polidori publica El vampiro, y aquí nace el vampiro aristócrata, elegante, atractivo y manipulador. Ya no era el monstruo del campo, sino que ahora se movía en la alta sociedad. Tiene voluntad, tiene emociones y asimismo presencia. El vampiro deja de ser solo cuerpo, se convierte en personalidad, y después vendrán más obras que amplían el mito. En 1839 llega la familia del Burdalac Tolstoy, en 1847 Barney the Vampire, que populariza los colmillos y la herida en el cuello, pero el siguiente gran hito llega en 1872 con Carmilla de Sheridan Le Fanu. Aquí el vampiro se vuelve íntimo, femenino, seductor y ambiguo. Ya no es solamente la amenaza física, sino que es el deseo, la fascinación y la identidad. Muchos estudios han relacionado su figura con el imaginario de Elizabeth Bathory, la condesa húngara asociada a leyendas de sangre y crueldad, no como inspiración confirmada, pero sí como parte del mito europeo que construyó a la vampira aristócrata. Y finalmente en 1897 llega Drácula de Bram Stoker. Aquí el arquetipo se consolida. Vampiro poderoso, inmortal, con reglas claras. El ajo, la cruz, la sangre, la noche. Drácula fija la imagen que dominaría durante décadas, pero el vampiro nunca deja de transformarse en los libros. En 1976, Entrevista con el vampiro de Anne Rice le da voz al monstruo. Ahora reflexiona, siente culpa, se cuestiona. El vampiro ya no es solamente un depredador, es conciencia. Y en 2005, Crepúsculo lo convierte en una figura romántica juvenil. Pero lo interesante es que al mismo tiempo también existe un regreso al gótico tradicional. En muchas obras contemporáneas, el vampiro vuelve a ser oscuro, vuelve a la atmósfera decadente, a los castillos, los linajes malditos y la tragedia. Es como si la literatura no pudiera abandonar del todo sus raíces, porque el vampiro no es solamente una criatura que bebe sangre, es un reflejo de los miedos. El miedo a la muerte, del deseo prohibido, del poder, de la eternidad, y por eso sigue regresando. No importa cuánto cambie, siempre vuelve como todo buen inmortal. Si te gustó este video, no se te olvide seguirme en mi canal y seguir mis otras redes sociales, donde también subo Reels, TikToks y demás historias en formato corto. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.